Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a hablar de algo que es inexorable, que de acuerdo con el aforismo chino, son dos cosas que no se pueden cambiar, que son el pasado y la muerte. Son ineluctables, es decir, ya lo que ocurrió no lo puedes devolver. Y ante la muerte no hay nada que hacer. Y justamente vamos a hablar hoy sobre este tema, porque nos parece bien interesante desde la perspectiva de cómo angustia al ser humano. Pero hablaremos de esto después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta. Activen la campanita para recibir notificaciones. Recuerden que también tenemos a disposición de ustedes nuestra línea de WhatsApp, que es 310-692-0672. 310-692-0672. Me pueden enviar sus mensajes de audio o mensajes de texto, haciéndome comentarios, emitiendo sus opiniones, haciendo críticas si lo consideran así, y las sugerencias que a bien tengan. Pues bien, remitiéndome a ese aforismo chino, es ineluctable. Ocurre porque ocurre. Y en el caso del pasado, porque ya ocurrió y por donde uno voltee, haga lo que haga, no puede revertir absolutamente nada. Con todo y ello, yo creo que el más contundente de todos, de todos estos elementos es la muerte. Y alrededor de la muerte, entonces, justamente por lo que ella engloba, y entendiendo que no hay un ser vivo que no tenga que pasar por ese trance. Desde que el hombre tomó conciencia, desde que tuvo, pongámoslo en términos que se usaban antiguamente para definir si un niño ya podía por sí mismo decidir o pensar, desde que tuvimos uso de razón como especie, la principal preocupación es que había más allá, después de que se muere. Con esa plena conciencia de ese paso tan trascendente, nació el culto a los dioses lares. Un principio, entendiendo que no se pueden controlar los eventos asociados a la naturaleza. Para los antiguos necesariamente tenía que provenir de una fuerza superior, llámese Dios, o póngale el nombre de Dios que quiera. En todo caso era un misterio. Y si era un misterio era porque había seres que estaban atrás de eso, y esos seres que estaban atrás de eso lo controlaban, y a eso los llamamos dioses. Y cuando los antepasados, o cuando alguien moría, que se convertía ya en antepasado, se suponía que tenía de cierta forma una especie de permanencia entre los vivos. Y, de hecho, el que hubiese trascendido implicaba que adquiría unos ciertos poderes que tal vez podrían beneficiar o perjudicar a los vivos. Y de ahí surge aquella figura de los dioses lares. Es decir, los dioses lares, los manes de los romanos, así los llamaban, los manes, eran los antepasados que seguían protegiendo al grupo, al conglomerado, al clan, a la tribu, a la familia, y por eso merecía no solamente ser tenido en cuenta, sino de cierta forma rendirle culto y asumir que continuaba de una u otra forma vivo entre ese grupo. De ahí surge el término solar, porque enterraban a los muertos y encima construían sus casas. Se suponía que ese antepasado que estaba ahí debajo se convertía en el espíritu protector. Y por eso entonces se encendía una luz que debía ser un fuego eterno, una luz permanente, que tenía la característica también de ser una fuente de protección alimentada por esos antepasados. De ahí obviamente que se fue elaborando mucho más ese culto a los muertos, asociado naturalmente con aquellas figuras extraterrenas o sobrenaturales a los que llamaron dioses. Y por lo tanto, debieron ingeniarse cualquier cantidad de formas de enterramiento y de homenaje
a esos muertos. Por eso en cada cultura tiene su propio concepto de cielo e infierno. No lo pongamos en términos de premio o de castigo, sino lugar a donde van los muertos. Para los judíos, por ejemplo, era el Seol. El Seol era el lugar en el que reposaban los muertos, sin ninguna connotación de castigo-premio, sino el sitio a donde van a reposar, no más. Pero cuando llegó el cristianismo, ese mismo concepto adquirió otro tinte y ya se le llamó la Gehenna, que aparece en la Biblia en varios versículos. La Gehenna ya tenía esa connotación de lugar de castigo. Óigase bien, lugar. Es apenas comprensible que una sociedad primitiva pensara que tal vez existían otros lugares a donde iban estas personas y lo entendían como lugares físicos, no como estados, aunque implícitamente aceptaran que era un estado, porque al no verlo, pero entender que estaba ahí, de todas formas, eso, aunque fuera de manera muy intuitiva y muy primitiva, se asumía que había otra dimensión, pero que esa dimensión estaba asociada a un lugar específico. Y de hecho, se ubicaban en determinados sitios del planeta. Como era apenas lógico, el cielo se suponía que estaba en el firmamento. De allá descendían los dioses, como hemos hablado en muchas oportunidades aquí. De allá descendían los dioses. Y si descendían, descendían del cielo. Por eso las montañas sagradas, mientras más altas, más sagradas, porque acercaban al cielo. Y el Monte Olimpo, búsquenlo geográficamente y encontrarán cualquier cantidad de montañas sagradas. Pero como contraste, si aquello apuntaba hacia el cielo, se suponía que ese cielo era un lugar paradisíaco. Y en contraste entonces, si había un castigo, debía ser un inframundo, es decir, debajo de la tierra. Y debajo de la tierra porque todo al final de cuentas tenía que volver a la tierra. Y de ahí que surgieran esos conceptos de lugares de reposo, en algunos casos y culturas, con ciertos visos de castigo, en contraste con aquellos que eran simple y llanamente tierra de leche y miel, como dicen algunos libros sagrados. Entonces a estos lugares de inframundo se les llamaba de distintas maneras. Ya vimos el Seol, vimos la Gehenna o Gehenna, yo me inclino más por Gehenna. Mientras que los griegos tenían tres lugares. El Hades, que era el lugar al que iban todos los mortales, todos llegaban allá. Y había otro en el que se congregaban a los más grandes héroes, los que habían dejado muy en alto el nombre de Grecia, los que habían ejecutado actos heroicos. Y entre ellos estaban, por ejemplo, Hércules, Peleo, Aquiles, Odiseo, los grandes. Pero luego fue evolucionando esa sociedad de tal manera que lo entendió que todo aquel que servía a la patria y que ejecutaba buenas acciones, independientemente de que fuera semidios o no, debía ir allí. Ese es el Elíseo. Miren que inclusive tenemos algo que hace alusión a eso, que son los Campos Elíseos de París, que realmente no sé qué tanta relación su nombre tenga o el objetivo de haberle puesto ese nombre tenga que ver o asociarse con los ciudadanos ejemplares. Asumo que sí. No estoy seguro, lo estoy diciendo más como una especulación. Pero era el lugar de los buenos. Y estaba el otro que era el Tártaro. El Tártaro era el lugar más profundo. De acuerdo con lo que dice Hesíodo, quien fuera a llegar al Tártaro, haga de cuenta usted, dice él, coger un yunque muy pesado y lanzarlo desde la cima, y que eso empezara a descender y a descender durante 9 días y 9 noches a la velocidad que puede alcanzar. Era más o menos como intentaba explicar qué profundidad tendría el Tártaro. En el Tártaro estaban los malvados, claro está. Allá estuvo condenado, por ejemplo, Sísifo, aquel que tenía el agua al cuello. No, Sísifo era el que tenía que empujar una roca
montaña arriba, y cuando estaba llegando a la cima, la roca se le devolvía, tenía que salir corriendo hasta abajo, y al otro día tenía que volver a comenzar a subir. Eso le ocurría en el Tártaro. Y esos estaban condenados al Tártaro, que era ese lugar tan profundo que era de castigo eterno. Y ya con esto, teniendo esto, de todas maneras también de alguna, digámoslo, que por practicidad, las mismas sociedades estimulaban la existencia o los rumores o los discursos en torno a la existencia de estos sitios, por una razón, porque eso también podía convertirse en una especie de control social. Lo han sostenido muchos filósofos. ¿Qué sería de la historia de la humanidad si se ha comportado como se ha comportado, a unas sabiendas de que existen lugares de castigo y de premio por sus buenas o sus malas acciones? ¿Qué pasaría si no existiera nada de eso? Si no existiera ese temor, que fue quizás un temor muy bien explotado para someter a los pueblos y para que los pueblos se portaran bien. Y hoy sigue siendo vigente ese mismo concepto. Permiso, me tomo un sorbo de este delicioso café. Así las cosas, eso que era de alguna, en algún sentido, era un control social, de todas maneras formó parte del acervo cultural y sigue haciéndolo. Esas nociones de premio o de castigo. Y para que se pudiera conjurar todo aquello que previniera el castigo, una vez que la persona moría, debían realizarse entonces unos rituales que pudieran aplacar la ira de los dioses o allanar el camino para que ellos pudieran llegar a aquel lugar de descanso. Recuerden que los egipcios, especialmente con las clases altas, los egipcios todos eran momificados. Y esto lo digo porque aún aquellos que eran pobres y tal vez no tenían cómo momificar de acuerdo con ese proceso de embalsamamiento, el mismo clima y la resequedad propiciaba que los cuerpos se mantuvieran relativamente completos gracias a esa resequedad y a ese intenso calor. Sin embargo, pues no era lo lógico. Por eso, las clases altas, el faraón y sus funcionarios regularmente eran momificados. Y esto requería un proceso supremamente elaborado y dispendioso para poder lograr ese objetivo. Y ese objetivo tenía que ver con la posibilidad de que esa persona, o ese funcionario, o ese faraón, pudiera llegar en una barca, y por eso les metían en sus monumentos, en sus tumbas, les metían artefactos en forma de canoa o de nave, porque se suponía que ellos debían navegar hacia ese sitio donde iba a ser juzgado. Esa era una de las formas entre los egipcios. Y en todas las culturas siempre hubo una cantidad de rituales específicos como para ayudar ese paso al más allá. Y ahí surgió algo que hoy conocemos como los funerales. El funeral viene de la palabra funus, que significa antorcha. Y este funeral, al tomar este nombre, lo hacía porque cuando alguien moría y debía ser llevado a ese lugar de descanso, iba en una procesión que caminaba muy lentamente. Y regularmente iba por un camino muy sinuoso, que hubiese muchas curvas, atajos y demás, porque se pretendía que con ello se podría embolatar el espíritu del muerto. Se creía que el muerto
probablemente por su deseo de regresar a la vida, podría apoderarse de cualquiera de los presentes o particularmente de sus familiares. Y así las cosas, había que embolatarlo dándole vueltas, tanto que inclusive para sacarlos de las casas al muerto, no se hacía o no comenzaba la procesión saliendo por la puerta principal, sino que se practicaba un agujero específicamente para pasar por ahí el cadáver, y todo el cortejo debía salir por ahí, e inmediatamente cuando ya estaban afuera, volvían a tapar ese agujero, ese hueco. Esto con el fin de que el muerto no volviera a la casa. Se suponía que era más como un homenaje, pero el espíritu, al final de cuentas, era potencialmente peligroso para todos. Probablemente porque el difunto tuvo problemas con alguien o simplemente se fue airado por tantas circunstancias. Entonces, siempre se iba en una procesión a través de un camino sinuoso, donde había muchas curvas, atajos. Se salía por un agujero y se marchaba con teas y posteriormente con cirios y velas, y se iba lentamente, muy lentamente. Para empezar, por el hecho de que el viento apagaba fácilmente las teas, los hachones, las velas o los cirios, y tenían que proteger esa luz, porque además la luz no solamente servía para iluminar el camino, sino que servía para ahuyentar los espíritus. Si hay luz, la oscuridad se repliega. Eso era lo que ellos pensaban en principio. Pero esa superstición y ese miedo, entonces, los llevaba a extremos tales como que, por ejemplo, al muerto, en algunas culturas, se les cortaba la cabeza, se les cercenaba la cabeza y se les amputaban los pies, con el fin de que no pudiera con la cabeza identificar el camino de regreso, y los pies para que no pudieran tener la forma de caminar de regreso. Y por si eso fuera poco, se implementaban también ataduras, se ataba el cadáver. Parte del proceso de momificación también tiene que ver con eso. Ustedes ven que las momias son absolutamente rígidas, envueltas en una gran cantidad de vendas. Aunque eso de las vendas es aparentemente para preservar el cuerpo y facilitar el proceso de embalsamamiento, también era para que no pudiese soltarse cuando todavía se encontraba en este plano. Distinto es cuando atravesara el otro plano, pero ya no necesitaría desplazarse así. Y luego de atarlo, se podría pensar que el ataúd era una medida higiénica. No, el ataúd vino más tarde. Primero fueron los féretros. El féretro se entiende como que es una camilla como la que llevaban a los enfermos desde los pueblos cuando no había transporte. Y ahí ponían el muerto encima. Como ve uno todavía en algunos pueblos árabes que todavía transportan a sus muertos a hombros en una camilla. Ese es el verdadero féretro, ese es féretro. Y el primer féretro conocido fue encontrado en Sumeria y data de hace 6.000 años. Y era una urdimbre de juncos. Era como una especie de estera con dos palos y 4 personas, uno en cada extremo para transportarlo. Ese era el féretro. Pero en vista de que el féretro exponía al individuo y él podía regresar, entonces se inventó lo que conoceríamos hoy como ataúd. Una caja de madera muy primitiva cuando ya supieron hacer cajas. Y esas cajas las aseguraban mucho después con unos clavos primitivos. Con esos golpeaban y sellaban muy bien la caja. Pero antes, si había que amarrarlos, lo envolvían en esos juncos completamente.
Y luego, como para que no quedaran dudas, cuando ya había evolucionado mucho más después del Paleolítico el hombre, podían construir como unas especies de catafalcos o sarcófagos, es decir, un cofre más grande para meter. Primero, al muerto lo ponían en un féretro. Ese féretro lo metían dentro de ese ataúd. El ataúd lo metían dentro de un sarcófago, que ya es como un estuche grande, que podría ser de piedra o de otro material supremamente fuerte. Y así lo llevaban a enterrar. Abrían un hueco de unos 2 metros. Ahí depositaban ese sarcófago o la caja o el ataúd solo, en fin, como fuera. Y una vez que estaba allí, le ponían encima una piedra grande ahí y sellaban con tierra el hueco en donde habían depositado el cadáver. Apisonaban muy bien, de tal manera que quedara tan liso que no se pudiera identificar como que ahí habían abierto un hueco, sino que diera la sensación de que la planicie se mantenía. Y entonces, después de que hacían esto, ponían una piedra grande sobre ese espacio donde había estado el hueco, o donde estaba el hueco, donde estaba enterrado el muerto. Esa piedra grande se utilizaba, es decir, la primera piedra, los clavos, todo eso, para que él no pudiera evadirse de ahí, para que quedara confinado ahí. Y esta piedra que se ponía encima era también para ponerle todas las dificultades posibles para que no pudiera salir de ahí. Pero también oficiaba el papel, esa piedra, de un, ¿cómo se llama? Como una forma de señalar el sitio donde estaba enterrado. No recuerdo en este momento el término, para señalar dónde estaba enterrado. Pero esa piedra, ya al avanzar las sociedades, se fue convirtiendo en un túmulo, porque los otros vecinos también temían que pudiera salir y entonces le agregaban piedras. Y ahí nacieron los famosos túmulos de piedras, que con el correr del tiempo se convirtieron en monumentos. De túmulos de piedra, luego se pasó a la mastaba, ya como un sepulcro más elaborado, pero siempre con el principio de pensar que no podían escaparse de ahí y partiendo de que los túmulos de piedra cada vez se hacían más y más y más grandes. Inclusive muchos personajes de la antigüedad, muy importantes, ni siquiera fueron enterrados en tumbas, sino enterrados y encima unos túmulos de piedras inmensos. Y por eso se podían identificar. A mayor cantidad de piedras, más importante era quien reposaba ahí. Y de ahí se derivó entonces en las mastabas, que era un monumento más o menos redondeado, pero escalonado, y que era como los monumentos precursores de las pirámides, y luego llegaron las pirámides. Pasó de simple protección a monumento, de monumento a túmulo, de túmulo pasó a mastaba y de mastaba a pirámides. Obviamente que esto funcionaba era con las clases altas. Los pobres, entre tanto, simplemente los enterraban y un túmulo de piedras y se acabó el cuento. Como uno ve en las películas, un túmulo de piedras y ponen una crucecita en el centro. Pero otras culturas, particularmente en Menorca y en algunos sitios anglosajones, se empotraban lo que llaman unas taulas. La taula, casi que su nombre lo lleva a uno a pensar en qué significa. Era una columna de piedra y encima una plancha ancha que la empotraban ahí, y entonces esa plancha servía para colocar el cadáver y dejarlo expuesto al aire libre para que las aves carroñeras lo descarnaran completamente, entre ellas y los elementos, dejar el esqueleto limpio. Se pensaba que uno de los objetivos era que, como las aves ingerían esa carne, las carroñeras,
y luego volaban, se suponía que ellas podían llevar ese hálito de vida o esa carne a los cielos o a otro lado, pues. Pero al mismo tiempo los dejaban ahí porque se convertían en guardianes. Son las famosas taulas. Pero ahí se agregan muchas otras costumbres. Como por ejemplo, en las sociedades romana y griega, a los muertos, y los judíos también. Los judíos les ponían en los ojos unas monedas pequeñas a sus muertos. Y no sé si sería un rezago o por el contrario, el origen de lo que hicieron los griegos y los romanos, que les ponían lo que llamaban un óbolo. Óbolo quiere decir como una contribución, una donación. Se los ponían en la boca a los muertos, para que con esa moneda, ellos, al llegar al Hades, tenían que atravesar la laguna Estigia, y en la laguna Estigia se encontraban con un barquero que era Aqueronte. Pues ellos le tenían que pagar el viaje para pasarlo de una orilla, de la orilla de la vida a la orilla de la muerte a través de la laguna Estigia, tenían que pagarle a Aqueronte con esa moneda. Una costumbre que identificó todos los ritos funerarios de Grecia y de Roma. Y dependiendo de la importancia del personaje, se sentían obligados a poner una moneda de mayor valor en la misma proporción en que quien iba en ese viaje era más y más y más importante. Y con estas costumbres funerarias, el hombre lo que hizo fue definitivamente darle el estatus de más allá al más allá. Porque bueno, podría pensarse que se quedaban aquí o que iban a otro lado, pero no se tenía esa concepción de más allá como la conocemos hoy. O sea, a un nivel más trascendente, digámoslo, o dimensional, o espiritual, o sobrenatural. Para ellos era una consecuencia lógica de la forma en que vivían y de qué podían esperar después de la muerte. De hecho, el paraíso de los vikingos, que es el Valhalla, se suponía que era el lugar de premio para aquellos guerreros que se habían distinguido en batalla y tenían derecho a disfrutar del Valhalla y de prepararse para la batalla final, Ragnarok. Mientras que entre los musulmanes es el famoso Jardín de las Huríes, de los que ya hablé en alguna oportunidad. Pero ellos lo asociaban con lugares. Pero de esto otro que les he contado, se fue, digámoslo, sofisticando más, volviéndose mucho más elaborado el pensamiento y el proceso en torno a la muerte y en torno a los difuntos. Y obviamente que al influjo de las religiones nacieron conceptos como el purgatorio, el infierno tal cual lo conocemos hoy. Recuerden la obra de Dante, la Divina Comedia, en la que específicamente hay un infierno. Y así por el estilo. La literatura ha sido pródiga en textos alrededor de la muerte y de sus funerales. Y lógicamente que aparecen también aquel concepto de la finitud del ser humano. Entonces, en la Edad Media aparece una figura que es muy popular, que la vemos en muchas partes todo el tiempo y tal vez pasamos por alto. Cuando nos arrimamos a un sitio donde hay cables de alta tensión, regularmente hay un cartelito en el que aparece una calavera y dos tibias en forma de cruz. Esto fue un invento de la Edad Media y empezaron a usarlo casi que de manera indiscriminada, y ahora cuando un frasco de veneno viene, ahí ve la calavera y las dos tibias. Pero también fue utilizado para intimidar. Los piratas usaban
en las banderas, cuando iban a hacer un asalto, cuando iban a abordar otro barco, para intimidar, en la bandera, había una bandera en la que estaba la calavera y las tibias. Para varias logias logias esotéricas, la calavera y las tibias también tienen un enorme valor simbólico. Pero la concepción en principio de esta figura tiene que ver con recordarle al hombre la finitud de su vida. Y a eso se le llamó memento mori, que quiere decir recuerda que morirás. Es como por tenerle fresca al hombre la idea de que no es inmortal. Y si no es inmortal, debe por lo menos comportarse de una manera ética y moralmente que sea lo suficientemente ejemplar y que si existe lugar o estado de castigo o de premio, él pueda prepararse y actuar en función de esto, es decir, de hacer el bien para estar en el lugar de reposo y de premio, o comportarse mal para estar en el lugar de castigo. Pero esa calavera con sus tibias le está recordando permanentemente al hombre ese memento mori, recuerda que morirás. Pues esto de los ritos funerarios, que difieren de cultura a cultura en todo el planeta y en todas las sociedades, no existe una sola que no tenga un ritual o un cuerpo de preceptos rituales funerarios, lo que de entrada nos indica que todos creen en la trascendencia más allá de la vida. No existe una sola en la que no haya alguna forma de enterramiento con rituales referentes a ese acto, y siempre como homenaje a los muertos. Pero como pueden ver, todo esto que comenzó desde tiempos inmemoriales no se hizo en principio ni siquiera para honrar a los muertos, sino para protegerse de ellos, amarrarlos, cortarle la cabeza y los pies, ponerles esas piedras encima, taparlos bien. Significaba que tenían era temor, un temor supersticioso que con el tiempo se fue convirtiendo más bien en una forma de homenajear a los muertos. Y obviamente, medida higiénica por demás. Mucho más reforzado esto en la época de las grandes epidemias, que no podían dejar a la gente insepulta porque eran vectores contagiosos de la misma enfermedad. Había que enterrarlos o enterrarlos. Y se me olvidaba contarles que la otra forma de enterramiento, digamos lo de enterramiento lo estoy diciendo de manera simbólica, no específica, sino más bien de ayudar a pasar al otro lado, la cremación. La cremación, más de los pueblos orientales, pero también de los griegos primigenios, más bien hacían piras funerarias para homenajear a sus grandes héroes. Los vikingos ponían a sus muertos en una barca, la ponían en el mar, le lanzaban una flecha que encendiera la barca y la quemara. Y así por el estilo. La cremación fue resistida, muy resistida por el cristianismo, porque se suponía que si la persona era cremada, ¿cómo iba a volver el día del juicio final? Cuando se creía que en el juicio final, o se cree que en el juicio final, la persona volverá a adquirir su propio cuerpo, será como estuvo en vida. Esa es una vertiente que afirma eso. Hay otras que no están tan de acuerdo, pero más o menos esa es la tendencia a creer que la persona vuelve a adoptar la estructura física que tenía. Pero si esta no existe porque se volvió ceniza, ¿cómo hacer para recomponer a esa persona? Pero esto justamente también hace que en algunas culturas los muertos sean ubicados de determinada manera. Por ejemplo, los cristianos, los primeros cristianos, cogían a sus muertos
cuando los inhumaban, los enterraban, los colocaban con su cabeza apuntando hacia el oriente, porque se creía que Jesús vendría del oriente el día del juicio final. Vendría del oriente, pero por ese concepto. Mientras que los musulmanes siempre inhuman o entierran apuntando la cabeza hacia la Meca, que también es en el oriente, pero ya por otra concepción, no por aquello de que Jesús venga de regreso y entre por ahí. Todas estas cosas forman parte de las culturas de los pueblos. Pero qué tal que no tuviéramos esas costumbres, sin dejar de, yo no sé, de verlo yo lo vería con regocijo, cuando en vez de llorar, y en vez de lamentarse, y en vez de acongojarse, y en vez de guardar tanto luto, la gente hiciera de la muerte una fiesta. Quienes creemos, asumimos que la muerte es un nacimiento. ¿Cómo no celebrar un nacimiento? Quienes no creen y suponen que ahí termina todo, vaya y venga. Pero me parece que lo que uno ve en esos funerales en New Orleans, que es con una banda de jazz que llamaríamos una papayera de jazz, danzando por las calles. Y hay danzas en muchos pueblos porque, más allá de que pierden un ser querido, están ganando un guardián, un protector. Pues bien, llegamos al final. Espero que les haya gustado esta historia. De ser así, denle me gusta y activen la campanita para recibir notificaciones. Y les dejo la inquietud de siempre. ¿Les parece lógica o ilógica esta historia? Ustedes deciden. Y los espero en el próximo episodio, que con seguridad va a ser una historia, un viaje de historias fascinante. Chao.